Buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar a farmear restos, ¿vale? Os los voy a explicar rápidamente, hay múltiples maneras. Una, si no me equivoco, te la pueden dejar los Snorlax que están bloqueando el camino, que creo que son dos. La segunda manera es usando unos árboles especiales que usando miel tienen una muy rara ocasión de que os aparezca un Munchlax y que ese tenga también. Y luego las otras dos maneras son, una, la que os voy a enseñar ahora de camino, que necesitaréis, por cierto, para las dos formas que yo os voy a explicar, necesitaréis un Meowth, a poder ser si tenéis con ataque y velocidad, pero bueno, en mi caso no lo tiene, con día de pago y con... esto, ¿cómo se dice? Y con recogida, ¿vale? Tenéis que ir por aquí, ¿vale? Vais a ir al puente, al bosque vaya, para el primer método que os voy a explicar ahora. Voy a usar un repelente para llegar más rápido. Para que no sepa, estamos en puente en la isla prima, por si no lo he dicho antes, perdón, isla prima, isla Tera, ¿vale? La tercera isla. Tenéis que ir por aquí, tenéis que tener corte, obviamente. Sur seguramente, no sé. Para llegar aquí, no me acuerdo cómo se llegan a las islas, creo que era por barco, así que por lo pronto corte. Vais por aquí. No quiero usar ya más. Y os metéis al bosque. Aquí empezáis a buscar pelea, ¿vale? Buscáis pelea. Cualquier Pokémon que os salga con Meowth en el principal, con recogida. Y aquí tenéis que hacer un 2x1. La cuestión es que hay que matar a los Pokémon. Hay que debilitarlos para que os den objetos con recogida. Entonces, aprovechar usando día de pago, porque así sacáis dinero. ¿Cómo funciona el día de pago? Si este es nivel 43, ganáis 430. Le añades un 0 al nivel del Pokémon que estéis luchando, ¿veis? Y ya está, no voy a explicar más. Es muy raro, tengo un clip de hecho, que luego os lo que os lo voy a dejar ahora, ¿vale? En el que recojo los restos haciendo este método, debilitando, hasta que alguno te deja el restos con recogida. Así que os voy a dejar con el clip ahora. Bueno, aquí vemos cómo venzo a este Hypno y me dropea, aparte del dinero por usar día de pago, me dropea los restos. Bueno, ya que habéis visto el clip, vamos a la siguiente ubicación donde podéis conseguir también restos. Para ello tenéis que ir volando a la ciudad celeste. Aviso de que esta ubicación probablemente no la vais a tener porque tenéis que pasaros la liga, ya que en esta cueva va a haber un señor aquí estorbando, y si no tenéis la liga no os va a dejar entrar. Así que esta ubicación es la más fácil comparado con la del recogida, pero a su vez es la más difícil si no os habéis pasado obviamente la liga, porque no vais a poder acceder. Entonces tenéis que venir por aquí, por donde estoy yendo yo. Seguís este caminito de agua, os metéis a la cueva y os ponéis a buscar Pokémon aquí. En cualquier zona de la cueva aparece, en los Snorlax, en cualquier zona, donde sea, que decís que no queréis ya el repelente. Yo voy a hacer solo un... ¡Ay, perdón! Equiparos al banete con cacheo y ladrón. No lo he dicho antes, pero bueno. Como siempre para este tipo de farmeos, antes de buscar al Snorlax, claro. Ha salido un Primip, pues nada, lo omitimos. Voy a hacer una run más, y si no sale, pues nada, o sea, una mini run más. Es difícil, ¿vale? Tiene una tasa de aparición rara, si no me equivoco, que está catalogada como rara. Pero es otra forma de sacar restos, como he dicho, mediante los Snorlax que bloquean el camino, mediante un árbol de miel con los Munchlax, mediante recogida, debilitando Pokémon en el bosque vaya, que así lo combináis con día de pago, que si encima tenéis activa, por ejemplo, el Mon Amuleto o el amuleto de fortuna, pues sacáis más dinero todavía con el día de pago y sale más rentable. Porque a ver, en sí podéis usar cualquier ataque para debilitar Pokémon en el bosque vaya, pero es una tontería, teniendo día de pago, que podéis sacar 400... de unos 400 Pokédólares fáciles, sin esfuerzo, ¿sabes? Y... mira, este tiene un objeto, ya que esto se lo voy a quitar. Será imán, o revestimiento metálico, ¿veis? Imán, que también vale dinero, ¿eh? Aquí podéis robarle a todo lo que se mueva si queréis. No tiene por qué ser solo los... no tenéis por qué farmear solo los Snorlax, los restos, pero este tutorial es para los restos. Así que os voy a dejar con un clip, porque si no se va a hacer muy largo, un clip en el que consigo restos también con este método, y ahora nos vemos. Así que os dejo con el clip. Bueno, aquí vemos cómo me encuentro con el Snorlax. El propio banete con cacheo detecta
que lleva el restos. Así que simplemente es lanzarle ladrón y listo, ya tenemos restos. Bueno, he visto que ya habéis conseguido, que habéis visto cómo he conseguido restos mediante este método también. Ahora os voy a enseñar a cuánto están más o menos los restos. Otra vez me he equivocado y lo he puesto en el este de Pokémon. Aquí, restos. Veis que el precio no está mal, de 30 a 35k, depende del día. Pero unos 30k ya os podéis sacar limpios. No está nada mal. Y para los curiosos, que acabo de conseguir un imán. No es muy caro, pero es más probable que os salgan Pokémon con imán, que son 1800 y algo, con red metálico. Esperad, que lo escribo entero para que... ¿Cómo se escribe? Todo junto, vale, red metálico. Que el más barato, pues 3k, no está mal. Os puede salir de todo, ¿vale? Y lo mismo con recogida en el bosque vaya. O sea, pueden haber objetos, os puede recoger piedras, hojas, os puede recoger semillas, milagros, no sé qué, os puede recoger un montón de objetos, muchos, que podéis ir vendiendo después. Y nada, vamos a dejarlo por aquí, este tutorial de cómo conseguir resto, así que nos vemos en un próximo vídeo. Dar a like, suscribiros, adiós.